Hay que mirar para adelante y pensar de qué manera desde el Ministerio de Trabajo hacemos el esfuerzo para ayudar a que se alcance un entendimiento y poder salir de esta situación. El primer paso es generar un plazo en el que se va a dialogar para buscar un entendimiento. Yo creo que el camino seguramente debería ser alcanzar un resultado positivo, pero tiempo al tiempo, no hay medidas, no hay en este momento situación de medidas que afecten el funcionamiento de CONAPROLE, y al mismo tiempo hay un espacio para dialogar y que esa situación de solución del conflicto se vuelva definitiva. La verdad es una gran sorpresa porque, como ha dicho bien el presidente de ANEP, se avisó ayer para hoy. Se dejó a los gurises en muchos casos sin clases, a los padres en una situación de imprevisión total, por una situación que es muy lamentable, que es muy triste, que eso obviamente nos impacta a todos, pero no es un motivo de paro, la verdad. Es una cosa sorprendente. Es verdad que tenemos una tasa de desempleo un poquito más alta, pero no hay que confundir tasa de desempleo en un contexto de aumento de la cantidad de personas activas, es decir, las personas que están en el mercado de trabajo, con puestos de trabajo. Los puestos de trabajo, la verdad, durante estos años, después de la pandemia, se recuperaron los 60.000 puestos de trabajo que se perdieron en 2020 y además 30.000 de los que se perdieron entre 2015 y 2019. Lo que quiere decir es que hay más gente trabajando, por un lado, por la tasa de empleo indica eso, que es más alta la cantidad de trabajadores ocupados, y también es más alta la cantidad de personas que están en el mercado de trabajo, entre los ocupados y los que buscan trabajo. 10 de la mañana con 13 minutos. Ya nos acompaña el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres. Bienvenido, Pablo, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Un gusto. Bienvenido. Igualmente. Bueno, ya recién en este audio escuchábamos algo de la respuesta que vendrá a continuación, pero vamos a hincarle un poco más el diente a los números que se conocieron ayer por la encuesta continua de hogares, ¿no? Esa encuesta continua elaborada por el Instituto Nacional de Estadística indica que en abril el desempleo en Uruguay aumentó a 8,8% en relación al 8,6% del mes anterior, de marzo. Hubo 4.500 desocupados más en este cuarto mes del año, y esto significa que en abril la cifra de desocupados fue de 161.500, mientras que el total de desempleados en marzo había sido de 157.000 personas. En febrero eran 147.000. ¿No? O sea que también aumentó de febrero a marzo y de marzo a abril. Más allá de lo de la tasa de empleo y de lo de la cantidad de gente que busca trabajo. ¿A qué le atribuís este incremento? ¿Solo a eso? A ver, yo creo que el cuadro hay que verlo en su totalidad, y la tendencia es al aumento de la gente que se manifiesta activa. ¿Qué son los activos? Son los ocupados más los que buscan trabajo. Es decir, lo que está aumentando en Uruguay desde hace ya algunos meses es la cantidad de gente que está en el mercado de trabajo, que había caído fuerte durante la pandemia, que se fue recuperando, pero todavía no había llegado a los niveles prepandemia. Ahora ya los ha pasado. En este momento la tasa de actividad es más alta que la previa a la pandemia, es decir, la cantidad de gente que está trabajando o buscando trabajo. ¿Solo se explica esto porque hay más gente buscando trabajo? Yo diría no. A ver, vamos por partes. Eso significa que hay más puestos de trabajo, es decir, que hay más gente trabajando, porque la tasa de empleo también ha aumentado. O sea, en esta medición de abril aumentan las tres tasas: la de actividad, la de empleo y la de desempleo. La de actividad es un poco la que explica que aumenten las otras dos. Pero también, si hay un ingreso de mayor cantidad de gente al mercado de trabajo, aumenta la gente que está trabajando y aumenta la gente que está buscando trabajo y no encuentra, lo que está mostrando también es que la dinámica del mercado de trabajo tiende a ser más bien estable. O sea, esto tiene la lectura puede ser positiva. ¿El lado positivo es que hay más gente trabajando también? Sí, claro, ese es el lado positivo. El lado negativo es que hay un poquito, que se ha incrementado los 2 meses, de febrero a marzo y de marzo a abril, la cantidad de personas que buscan trabajo y no encuentran. De marzo a abril exactamente 0,2. 0,2, sí. Es una tasa de desempleo que sigue estando razonablemente baja, pero tiene una tendencia a aumentar,
pero también tiene una tendencia a aumentar la cantidad de gente empleada. Y no aumenta, eso de mes a mes. Y respecto a 2022 también hay más actividad, hay más gente trabajando. Claro, exactamente, es así. El tema es que la gente sale al mercado de trabajo porque de alguna manera probablemente ve que hay posibilidades, pero no sale más gente de la que después es incorporada en el empleo. Efectivamente. Pero no es un número Claro. neto. ¿Eh? No es un número neto. O sea, el aumento no corresponde directamente con eso. ¿En qué sentido? En el sentido de que aumentó el desempleo porque aumentó directamente la misma proporcionalidad de gente que salía a buscar trabajo. Una parte de los que salieron a buscar trabajo consiguieron empleo y otra parte no. Ese es un poco El grupo que mix. todavía sigue en portales buscando trabajo, ¿responde a que no encuentren también por las empresas que se pudieran haber cerrado en pandemia? Yo creo que no, porque me da la impresión de que la recuperación a nivel empresarial también ha sido ¿O no hay importante. ofertas laborales realmente? Y bueno, yo creo que tenemos un tema ahí, que hay que ver qué pasa en los próximos meses, que es cómo se va a comportar la demanda de mano de obra, es decir, de empleo. Si va a seguir aumentando los puestos de trabajo, que hasta ahora ha sido así, con el agregado interesante de que la informalidad sigue planchada en el 20%. Bueno, pero de eso te quería preguntar, de las personas que trabajan en negro. Si se tienen en cuenta las características de las personas ocupadas, se estima que el 7,9% se encuentra subempleada, mientras que el no registro a la seguridad social por el trabajo principal se sitúa, como decías vos, en 20,1%. ¿Es lo normal ese nivel de informalidad o les preocupa? No, al contrario. Hemos tenido una caída de la informalidad muy importante, que si hubiera sido en contexto de reducción de la cantidad de puestos de trabajo sería un problema, pero en realidad a pesar de que han aumentado los puestos de trabajo, el porcentaje de formalidad aumentó al 80%. Históricamente en los años previos a la pandemia teníamos 75% de formalidad. Y hoy tenemos había un 25% de informalidad y ahora hay un 20%. ¿Y hoy en Uruguay tenemos niveles de informalidad similares a los países de la región? Mucho menores. Menos. El Uruguay tiene por una ejemplo, tasa de 20 y el promedio en América Latina es 40. Y los vecinos, Brasil, Argentina, No, también Chile, Paraguay, tienen todos tienen más tasa de- informalidad que sí, nosotros. Perú es 70, Sí. creo, ¿no? Sí, hay Pero países es una locura, no me acuerdo ahora, América pero Latina. sí. Claro, si comparamos con el mundo desarrollado, con Europa, con las economías más de mayor crecimiento o de mayor nivel de desarrollo, están en el 12, 13, por ahí. O sea, estamos arriba de los países europeos, pero claramente por debajo somos el país con menos informalidad de toda América Latina. Mirá, sin ¿le duda. ganamos a Chile también, por ejemplo? Sí, también, sí, eso es así. Y lo otro interesante es que también el subempleo, que es otro indicador de calidad del trabajo, porque yo diría, estos dos indicadores, la informalidad y el subempleo, hablan de algo que a veces cuando nosotros decíamos el trabajo se recuperó, algunos criticaban y decían la calidad del trabajo no es la misma, y sin embargo estos dos indicadores hablan del tipo de trabajo. Ser formal, o sea, una proporción mayor de formales implica que la gente tiene derecho al seguro de paro mañana si pierde el empleo, tiene derecho al subsidio por salud si se enferma, tiene aportes jubilatorios, todo eso es calidad del trabajo. Y el subempleo es otro indicador de calidad o de no calidad, cuando la persona trabaja menos de lo que querría. Eso es la medición del subempleo. Es decir, cuando vos le preguntas a la persona, ¿usted está trabajando todo el tiempo que querría o querría trabajar más? Bueno, eso ha bajado. O sea, la cantidad de personas que dicen, a mí me gustaría trabajar más horas y no puedo porque no encuentro, se ha reducido al número que recién El 7,9%. Claro, es un número realmente positivo. Lo que se dice de la oposición también es que el trabajo ha aumentado con sueldos de miseria. Bueno, yo la verdad creo que el problema de bajos salarios lo tenemos de hace muchos años. O sea, no es un descubrimiento, es decir, tenemos gente que tiene niveles de ingresos insuficientes. De todas maneras, también hay que decir que los niveles de pobreza vienen volviendo a los niveles previos a la pandemia. Estamos muy cerca, la última medición está ahí, es prácticamente similar a la prepandemia. O sea, en síntesis, tenemos un mercado de trabajo que se ha restituido, que ha mejorado incluso con respecto al tiempo previo a la pandemia, al 2019, que no está teniendo una tendencia
dinámica de crecimiento fuerte, pero sigue creciendo la cantidad de puestos de trabajo lentamente, muy lentamente, no al nivel de la velocidad que tuvimos cuando reactivamos después de la pandemia a fines del 21. A fines del 21 un crecimiento del empleo muy, muy potente. Seguimos creciendo, pero en un ritmo más lento. Y más estancado. Y a su vez, como hay una sensación de que crece el empleo, hay más gente en el mercado de trabajo. Esas cosas funcionan así. Es decir, la gente se declara activa cuando ve que hay oportunidades. Cuando no hay oportunidades se retrae. Y ha bajado la informalidad y ha bajado el subempleo. Yo creo que son todos indicadores positivos. Carmelo Vidalín dijo acá en Punto de Encuentro, a principios de mayo, este mismo mes, que él no le cree al INE en algo. Él dice que no cree en las cifras de empleo que ha dado el Instituto Nacional de Estadística sobre Durazno este año. ¿Se puede equivocar el INE con algunos departamentos? Puede porque, digamos, los muestreos, cuando tú los vas segmentando por distintas categorías, puede haber problemas. Por eso el cálculo que hace el INE para las tasas de empleo y desempleo departamentales acumulan varias mediciones. O sea, es mensual, pero tiene el acumulado de, si no recuerdo mal, de 3 mediciones para lograr un número de casos suficientemente representativo. Pero en esa variabilidad de 3 meses puede haber efectos que estén atenuados y que de alguna forma sean diferentes en la realidad. Pero, de todas maneras, es un gran avance que el INE nos publique los datos del empleo a nivel departamental con una periodicidad mensual. Claro, lo que considera Vidalín es que hay más trabajo de lo que dice el INE en Durazno, ¿no? Y puede ser, sí. Es lo que entiende. Puede ser. Sobre todo por UPM2. Sí, es que en realidad la representatividad muestral puede estar un poco afectada cuando vos abrís en 19 categorías, que son los 19 departamentos. Pero ellos controlan eso por la acumulación de bases de datos. Y eso puede disimular efectos de último momento, es decir, la base es los últimos 3 meses. Hablando de trabajo y del interior del país, ¿cómo está, ministro, trabajando el ministerio puntualmente con el norte, con la realidad de los departamentos fronterizos, que los comerciantes le dan subsidio para que puedan pagar menos y que puedan mandar a los empleados, pero directamente están bajando la persiana? La verdad es una situación muy, muy complicada. Pues lo primero que tenemos que decir, que es real, es que el factor clave no depende del Uruguay, ni del gobierno, es un problema de desajuste tan grande de la economía argentina, tan desfasada con los parámetros normales que está viviendo el vecino país, que es imposible ponerte en línea. Es decir, los propios actores sociales de los departamentos del litoral lo reconocen, te dicen, sí, es verdad, no hay con qué darle, porque vos podés rebajar el IMESI como se ha rebajado para la compra de combustible y seguir rebajándolo y seguís fuera de rango, es decir, sigue siendo más barato cargar el tanque en Argentina que en Uruguay, y estás muy cerca. Entonces, Carolina Cose fue entrevistada en Argentina hace unos pocos días y le preguntaban sobre justamente esto, ¿no? Los uruguayos que cruzan por frontera seca a Argentina a hacer los surtidos exactamente para un hogar, para una familia de 5 integrantes, por ejemplo, y la diferencia era brutal, de un 40%. Y dijo, bueno, si el uruguayo va a comprar la pasta de diente enfrente porque es más barato, el problema no es de Argentina, sino es de Uruguay por lo caro que está. Bueno, eso me parece que es un disparate, con todos los respetos, es una barbaridad, porque cualquier observador serio, y lo digo con total responsabilidad, si van por necesidad es un problema de Uruguay. Cualquier observador serio en el mundo, y los propios argentinos, reconocen que la economía argentina está totalmente desquiciada. Decir que es culpa de Uruguay, la verdad, es tener muy mala fe y buscar encontrar críticas al gobierno. No dijo culpa, dijo es un problema de Uruguay. Bueno, no es un problema de Uruguay. El problema lo tiene Argentina. Nosotros no estamos caros. Es gravísimo. Argentina tiene un 40% de pobreza. Sí. Argentina tiene una tasa de desempleo altísima. Argentina tiene una situación de inflación galopante. O sea, ¿qué significa que la inflación es galopante? Que la gente no puede pagar y a su vez tiene una devaluación permanente que además tiene no sé cuántos dólares, digamos, formas de medir el dólar que vale de una manera o de otra. Todos lo sabemos. Ahora,
que eso sea responsabilidad de Uruguay parece increíble. Increíble y en todo caso, o hay mala fe o hay mucha ignorancia. Lo digo con total responsabilidad. No, hay un tema que es clarísimo, que es que a nosotros nos beneficia hoy una moneda absolutamente devaluada con respecto al dólar en Argentina. Eso no queda duda, y es de ahí que aprovechamos ese cambio para comprar barato. Es lo que hace no hay otra historia en ese sentido, y estamos hablando de un país que tiene una inflación del 112% interanual. Pero más allá de eso, ¿no le parece que Uruguay es un país caro en general? ¿Por qué es más caro que Brasil también? O sea, es caro cuando uno mira la región, uno va a comprar productos en Uruguay, es un país que los productos cuestan mucho con respecto a lo que se gana. Sí, a ver, nosotros tenemos problemas. Nadie puede negar que el Uruguay tiene dificultades. Digo, la canasta básica está muy por encima del salario mínimo. O sea, ¿no? La canasta básica está aumentando, además particularmente alto, porque los alimentos han tenido un crecimiento. Además, obviamente el efecto de la sequía empuja los alimentos al alza, porque escasean, y si escasean es una regla del mercado que tienden a aumentar. Es un fenómeno, se supone que estacional, que se supone que se va a ir moderando, eso es lo que dicen los que saben más del tema, y eso obviamente pega en lo que es el consumo básico, que es el consumo, que es una cuota parte más alta del presupuesto de las familias de menores ingresos. Eso es verdad. A su vez, hay que decir, venimos recuperando el salario real. Ayer, si uno analiza los datos con la información del INE, nosotros estamos con respecto al 2020, al 2019, fines del 19, principio del 20, estamos un punto por debajo. O sea, ya venimos con un nivel de recuperación salarial importante. ¿Alcanza? ¿No alcanza? Bueno, eso se mide de otra manera. Lo que sí hay es una recuperación del poder adquisitivo, que además nosotros la vamos a confirmar con las pautas salariales que vamos a presentar a la 10ª ronda, y que en el sector público ya está en proceso de recuperación. Entonces, el año 22 cerró con un índice medio de salarios por encima de la inflación. Y en los meses que llevamos de este año, también los niveles de ingresos salariales de la gente son más altos que cómo viene la inflación. Entonces, el compromiso que nosotros asumimos, que es que íbamos a recuperar el nivel adquisitivo del salario antes de que termine el periodo de gobierno en relación a la prepandemia, eso lo vamos a cumplir. Y estoy cada vez más convencido de que va a ser así, porque venimos en esa dirección. Pero también es cierto que ese proceso de recuperación salarial puede enlentecer el crecimiento del empleo, porque hay una tensión entre el aumento salarial y el empleo. Es decir, el empleador, dependiendo de su situación, si tiene que aumentar salarios a niveles de recuperación del poder adquisitivo, es decir, por encima de la inflación, alguno puede ajustar por número, es decir, por cantidad de puestos de trabajo, y eso puede generar por lo menos un freno en la recuperación, en el crecimiento. No, la recuperación ya ocurrió, el crecimiento del empleo para adelante. Y con respecto a esto que decís, Uruguay es caro con respecto a lo que se gana o el salario. Y es tan difícil de comparar. Es cierto que somos mucho más caros que Argentina. Para que comprobar, sí, pero de corroborar es muy fácil, porque si uno ve un alquiler, lo que gana y lo que cuesta ir a un supermercado, es muy fácil de corroborar. Y bueno, y se mide, yo creo que pero hasta para comprar un auto se corrobora, ¿no? Sí, pero vamos a lo básico del alimento de una familia. Es histórico, ¿no? El Uruguay ha tenido siempre algunos precios y algunos costos que son importantes en relación a otros países de la región. Es la contracara de algunos indicadores que son ¿Y eso es porque impositivamente somos caros o por qué? Bueno, es difícil bajar los impuestos, porque ahí tenés el tema del gasto público. De todas maneras, este año hicimos un esfuerzo, yo diría en términos comparados, poco frecuente en el pasado, de bajar algunas tasas de los impuestos que tienen que ver con los ingresos de la gente, el IRPF, el IAS. Y tenemos también un esfuerzo grande en el gasto público social a través de subsidios vinculados con las garrafas de supergas, vinculados con el refuerzo de las asignaciones familiares, que tienen una focalización muy clara. ¿Cuál es el gasto real de eso, del Estado? Yo ahora no me acuerdo del número, pero el otro día estuvimos en el Consejo de Ministros analizando, comparado el gasto del Estado en total del 2019 comparado con los años
del gobierno actual y lo que está proyectado para este año y para el año que viene, estamos por encima del gasto del 2019, sin duda. Por supuesto que en el 20, en el 21 hubo un componente que fue el fondo COVID, que fue muy importante, y que yo creo que eso hay que destacarlo, porque el Uruguay, contra lo que decía la oposición, invirtió mucho en la red de protección social para lograr que el impacto de la pandemia fuera bastante menor que lo que ocurrió en otros países. Y la recuperación fue más rápida también. Eso es una realidad. Sí. Y todo eso se debe a una inversión en el gasto social que además ahora se está manteniendo, y yo creo que también el objetivo va a ser terminar el periodo de gobierno con una tasa de pobreza menor de la que teníamos cuando arrancó la pandemia. Claro. Mieres, ¿el conflicto lácteo ya se encamina a una solución? Bueno, yo espero que sí. Por lo menos entramos en una fase de negociación a 30 días, donde la máquina está funcionando en un formato que no es el definitivo. No va a haber medidas de lucha que afecten la distribución. Y no va a haber ninguna medida en la situación de CONAPROL, es decir, las medidas sindicales se suspendieron, y yo diría que en estos 30 días terminaremos de resolver cómo van a trabajar en CONAPROLE con esta nueva máquina, ¿no? Otro tema, desde el 1 de agosto los jubilados de todas las cajas van a poder mantener su pasividad y continuar trabajando. Esta es una de las novedades de la reforma de la Seguridad Social. Este cambio y otros de la reforma entran a regir en 2 meses. ¿Qué cantidad de personas retiradas estiman ustedes que se sumarán a esa novedad? La verdad que no hay estimaciones. Me animo a estimarlo. A ver, primero, hay muchos jubilados que ya tienen ese derecho, porque todos los que aportan a 2 cajas y que generan, por lo tanto, posibilidad de jubilación por 2 cajas, estoy hablando, por ejemplo, de los profesionales, que son a su vez ejercicio liberal de la profesión y dependientes, los militares, los policías, que pueden, jubilarse como militares o como policías y empezar a trabajar para el Banco de Previsión, aportando al Banco de Previsión Social. Eso es compatible ya. Lo que no era compatible, y ese es el gran cambio, es que si tú aportás dentro del Banco de Previsión Social por 2 trabajos distintos a Industria y Comercio, cuando querés jubilarte por uno, tenés que jubilarte por los 2. Y eso cambia a partir del 1 de agosto. Entonces, en ese subconjunto que yo de memoria hoy no lo recuerdo, de trabajadores que aportan dentro del área de Industria y Comercio, van a poder, además, 2 posibilidades. Una, la jubilación parcial, que eso sí eso es más general, porque eso hoy es bastante difícil de realizar. Hay alguna posibilidad, pero no se usa prácticamente. A partir del 1 de agosto, vos podés bajar de 8 a 4 horas o a 6 horas, creo que es hasta 1 tercio, que podés bajar por lo menos 1 tercio la reducción y jubilarte por ese horario y seguir trabajando por la otra mitad. Eso va a ser posible. O sea, yo tengo un trabajo y acuerdo con el empleador que bajo a la mitad el horario y voy y me jubilo por esa mitad, y sigo cobrando y aportando por la otra mitad, y después se me completa. O sea que es muy difícil, es muy difícil establecer cuántos jubilados se van a sumar a esto. Sí, pero yo creo que va a haber un montón, porque hoy la situación de la gente que dice, bueno, yo me tengo que jubilar por todo o por nada, o sigo trabajando en todo o me jubilo, es un montón, y algunos se jubilan y laburan en negro. Porque las changas en negro. Lo tiene prohibido. Ahora no va a ser así. Cambiamos para temas políticos ahora, en los últimos minutos de la entrevista. ¿Qué te parecieron los comentarios que hizo el intendente de Canelones, Yamandu Orsi, en Twitter tras el homicidio en el supermercado del Parque Rodó? Recordémosle a la gente, ¿no?, que no lo leyó, se los dijimos ayer. Él dijo, un horror lo que ocurrió en el Parque Rodó, en el súper del Parque Rodó, de Punta Carretas, perdón. Un horror lo que ocurrió en el súper Límite, ahí, Parque Rodó, Punta Carretas, no importa. Mataron a un trabajador, tenemos homicidios todos los días, pero el gobierno parece más preocupado en ver quién se atiende en el hospital policial. Bueno, lo primero que hay que decir es que fue un horror lo que pasó, ¿no? Está claro, y eso nos tiene que impactar a todos y redoblar el esfuerzo de enfrentar este tipo de situaciones que están ocurriendo. Dicho esto, a mí me sorprendió el tuit de Orsi, porque es como traído de los pelos, es como mezclar chorizo con bicicleta, un viejo dicho de cuando yo era joven.
No tiene nada que ver, es decir, las dos cosas son necesarias de ser atendidas y de discutir. Yo creo que nadie está, digamos, bajándole la preocupación por hechos delictivos que obviamente nos exigen una respuesta cada vez más fuerte, con el hecho de que si hubo gente que se atendió de manera indebida en el hospital policial, eso también hay que atenderlo. Entonces, la verdad que me pareció raro porque en general Orsi es bastante más cuidadoso en estas cosas, capaz que está nervioso por la competencia interna que usted recién analizaba, no sé. Ajá. O sea, ¿qué considera que fue una frase bien de crítica de campaña? No sé, esperemos que no, porque me parece que no va por ahí la cosa, me parece que hay que esperemos que la campaña electoral todos la abordemos con miras altas, ¿no? Uh-huh. Bueno, y hablando de la interna de ustedes, de la coalición multicolor, ¿cómo hace...? Esa no se salvaba ni... A ver... vengo preparado para todo. Esa pagaba 1,20. Aparte lo pasamos del conflicto de obvio. Sacamos calzado, ministro. Porque estamos con el líder del Partido Independiente. Exacto. También. Entonces, usted, esta que le voy a preguntar, la mira de afuera, pero integra esa alianza. ¿Cómo hace Cabildo Abierto para seguir en el gobierno después de las duras críticas que Manini Ríos le hizo públicamente al presidente de la República? Y es una pregunta que hay que hacerle. Por supuesto, pero como Manini no está bien. La verdad que no sé. Pero es difícil, ¿no? Seguir adentro de un gobierno después de esa crítica que parece de un adversario político. Mi impresión es que eso fue como un gran... Una catarsis. Un momento de particular crispación y me da la impresión de que hoy hay como un cambio de postura por lo que uno ve hoy en el funcionamiento ya político. Bajó las revoluciones, Manini. Está claro que si tú realmente pensás que el gobierno es tan desastroso en tantas cosas, es difícil acompañar. Sí, nosotros tenemos una opinión distinta. Claro, lo dijimos acá varias veces. Fue una crítica tan dura que parecía que se iba y después en el punto 7 no se iba y se quedaba. O sea, pero me parece que fue un momento de particular. O sea, que si vos realmente pensás eso, te tenés que ir. Bueno, si yo pensara eso, no estaría en el gobierno. Claro. Pero eso es lo que puedo decir. De que no estás de acuerdo con el estilo personalista del presidente. Yo creo que ya pasó y hay que mirar para adelante. ¿Usted siente en general que las aguas se han calmado? Sí, yo creo que sí. Creo que tenemos diferencias, evidentemente, dentro de la coalición. ¿Vos no considerás que cualquier coalición? O sea, una coalición es coalición porque no somos un mismo partido. ¿Vos no considerás que Luis Lacalle Pou tenga un estilo presidencialista y personalista? Lo que pasa es que el régimen de gobierno de la Constitución del 67 es presidencialista. Es así, siempre fue así. Sí, Manini le agregó un estilo personalista. Claro. Bueno, yo no veo eso. Creo que lo que hay es una forma de ejercer el gobierno, cada uno tiene la suya, pero incluso cuando uno analiza que en su momento fue objeto de discusión cómo funcionaron otras coaliciones, y funcionaron siempre con un pivot que era el presidente de la República, porque además el presidente de la República en el Uruguay tiene un poder muy grande que está definido a partir de la Constitución del 67, que es que hasta puede forzar, en el caso de un conflicto con el Poder Legislativo, un proceso de elecciones anticipadas del Parlamento sin poner en juego su cargo, cosa que en el régimen parlamentarista no es posible. Por ejemplo, lo que va a hacer Sánchez ahora después del resultado de julio. Bueno, pero él pierde su cargo, es decir, lo pone en discusión en el Parlamento. Sí, igual que Israel, igual que los países parlamentarios. En la elección presidencial nunca ha ocurrido la disolución de las cámaras porque al final, si el presidente mete para adelante, que lo hizo en algunas ocasiones, no en este periodo, donde ha habido además mayoría parlamentaria permanente, en general el Parlamento no se anima a ir a la disolución del Parlamento, siendo que el presidente no arriesga su cargo, que es el sistema institucional que tenemos en Uruguay. Ahora, estas diferencias que ha tenido la coalición desde casi los inicios, cada vez, cada mes, cada semestre, cada año, se van, no sé si agravando es la palabra, pero acentuando más. Termina en el gobierno, siempre se habló al principio, la oposición decía mucho que la coalición no llegaba a terminar el mandato, están encaminados a hacerlo después de este gran conflicto que hubo entre Cabildo y el presidente de la República. Si pasaron este tsunami, seguramente pasen otros, pero el tema es qué va a pasar después. ¿Efectivamente esta coalición va a poder volver a sentarse en una mesa para intentar ganar el gobierno de vuelta? La opinión que tenemos nosotros desde el Partido Independiente es que este camino que se inició con el gobierno de coalición está en proceso, llevó adelante cambios
o está llevando adelante cambios muy importantes, yo diría con una característica que no es común en los gobiernos, que es mirar lejos y asumir que puede haber costos en el corto plazo, pero igual avanzar en lo que uno cree que es lo mejor para el país. El ejemplo claro es la reforma de la seguridad social. La transformación educativa no va a estar terminada al finalizar este periodo. Tenemos pendiente avanzar en la reforma del Estado, tenemos pendiente avanzar aún más en la inserción internacional. Por lo tanto, yo creo que el gran debate que vamos a tener el año que viene va a estar entre la continuidad de un trayecto, de un rumbo, que además tenemos que mejorar en materia de indicadores sociales, de reducción de la pobreza. La infancia para mí debe ser un tema central de lo que queda de este periodo, pero sobre todo del próximo periodo de gobierno. Y del otro lado lo que uno ve es la hipercrítica de todo, pero yo sigo preguntándome qué reforma educativa habría impulsado el Frente Amplio, si hubiera impulsado alguna, porque durante los años anteriores dijeron que iban a cambiar y no lo hicieron. ¿Qué reforma de la seguridad social tiene el Frente Amplio? El ejemplo más claro es que cuando Búsqueda ofrece un debate entre Saldain y Murro, grandes representantes, Saldain dice que sí y Murro dice que no. Y esa es la prueba del 9. Cuando Fernando Pereira habla de la reforma de la seguridad social, ¿qué dice? Dice que si ganan van a convocar a un diálogo. A un diálogo y seguramente habrá otra reforma diálogo, o cambios a esta. Diálogo que tuvimos en estos 3 años, porque si algo hubo previo a la aprobación de la reforma fue diálogo. Diálogo donde participó el Frente Amplio sin proponer nada. Diálogo donde participó el PIT-CNT, el ONASPU, las cámaras empresariales. Diálogo donde hubo 80 delegaciones que fueron a decir lo que les parecía. Diálogo en el proceso previo. El tema es que se incorpore los que se escuchan, si ¿no? Si no recoge lo del diálogo, tampoco sirve para nada. El PIT-CNT hizo un acto el 1 de mayo justamente en contra. ¿Cuál fue el planteo alternativo? Yo quiero preguntar, ¿cuál es la propuesta del Frente Amplio? ¿Derogar las AFAPs? ¿Mantener en 60 años la edad de retiro? ¿Cuál es la propuesta? ¿Aumentar impuestos? ¿Aumentar impuestos para cargar a los empresarios y no sea sobre la espalda de los trabajadores? Esa es la propuesta, que lo digan, que digan cuál es la propuesta. Yo digo, en el periodo que gobernaron, nunca se pusieron de acuerdo Astori y Murro sobre lo que había que hacer en materia de seguridad social. Entonces, hasta ahora han esquivado el bulto y dicen, otra reforma es posible. ¿Cuál? Entonces, el debate del año que viene es entre un partido de oposición que hasta ahora lo que nos ha dicho es que se opone a esto y se opone a aquello y se opone a aquello de más allá, y que lo más que acepta es cuando no puede oponerse, dice tardío e insuficiente, que es una frase que la repiten permanentemente. Bueno, pero ¿qué van a hacer si les toca gobernar? Yo creo que ese es el gran debate entre el retroceso que implicaría dejar sin efecto la transformación educativa o volver a discutir una reforma de la seguridad social que tuvimos 3 años discutiendo, o seguir avanzando en un camino de cambios que el Uruguay necesita. Y eso va a dividir las aguas. Para terminar, Pablo... Igual no me respondió la pregunta a mí. Igual a mí no me respondió. No, la respondo implícitamente. Es decir, como el debate va a ser ese, sí, va a haber de un lado los partidos que hemos apoyado este gobierno y que creo que tenemos que seguir avanzando en esa dirección, y el Frente Amplio, que es la oposición, que lamentablemente no sabemos qué proyecto tiene. Como líder de uno de los socios, como líder partidario, ¿hay algún indicador que te ilusione como para pensar que el Partido Independiente puede mejorar la votación pobre del año 2019 y acercarse a la votación de 2014 que había sido buena? Sí. ¿Cuál? El hecho de que este partido ha demostrado en estos años que no solo es un partido parlamentario, sino que además tiene capacidad de gestión de gobierno. En la gestión de este ministerio que me tocó a mí asumir, pero también en la gestión de la política de equidad de género a través de Mónica Botero, en la política de adicciones que lidera Daniel Radío, en la Oficina Nacional de Servicio Civil con Conrado Ramos. O sea, mostramos por primera vez, porque no nos había tocado nunca estar en una gestión de gobierno cogobernando, que este partido tiene mucho para dar y que además no ha generado ningún ruido en todos estos años. ¿Eso se puede sentir en las urnas en 2024? Estoy convencido que la gente valora que este partido es un partido confiable. ¿Usted lo está poniendo en oposición a Cabildo ahí? ¿Se está poniendo en oposición a Cabildo? No, yo estoy hablando... No, hemos sido leales a la coalición, está diciendo.
es no así otros. Nosotros cuando tenemos algunas diferencias las tramitamos de manera más, digamos, tranquila. Discreta. Pero no importa, no es por oposición a nadie, es lo que hemos hecho y que creo que la gente pero queda va a marcado valorar. Que hay otros que no. Lo va a valorar. Bueno, no sé. Es público conocimiento. La gente lo evalúa, yo no tengo... Y no solo Cabildo, lo más notorio, hubo sectores del Partido Colorado como Ciudadanos que también tuvieron fricciones con el gobierno. Sí. Pablo Mieres, ministro de Trabajo y Seguridad Social, gracias por visitarnos esta mañana. Un gusto. Muchas gracias. Gracias Que por pases venir. bien. Mariano López, Tuque García, César Sanguinetti. Punto de encuentro. Más periodismo y más comunicación. Campeonato.